Estás solo. El pasillo está en silencio, hasta que escuchas un rugido detrás de ti. Las luces parpadean y una criatura se arrastra hacia ti desde la oscuridad. Tu cámara tiembla y de pronto un espectro aparece a centímetros de tu cara. Estos no son sustos baratos, son monstruos que te hacen sudar cada vez que aparecen. Criaturas que te persiguen incluso cuando apagas la consola. Hoy vas a conocer a los 5 enemigos más terroríficos de la historia del gaming. Y créeme, después de esto, dormir tranquilo no va a ser tan fácil. 1. Alien Isolation. Hay muchos juegos de terror, pero casi ninguno logra lo que consigue Alien, convertirte en presa. No eres un héroe, no eres un soldado cargado de armas, eres Amanda Ripley, sola, en medio de una estación espacial enorme y desierta, donde cada rincón puede ser tu tumba. Lo primero que te golpea es la atmósfera. La estación está en ruinas, luces parpadeando, pasillos interminables y el sonido del metal crujiendo como si algo se moviera dentro de las paredes. Desde el minuto 1 el juego te dice la has cagao, pero lo que lo convierte en una pesadilla no es solo el ambiente, es el xenomorfo. Y lo increíble es que no es un enemigo cualquiera con un patrón fijo. El alien funciona con una inteligencia artificial avanzada que lo hace impredecible. Puede aparecer en cualquier momento, moverse por conductos, bajar del techo sin avisar, incluso esperar a que creas que estás a salvo para emboscarte. No importa cuántas veces juegas, nunca lo vas a dominar. El detector de movimiento es tu única herramienta real para saber si estás condenado. Ese pitido cada vez más rápido es como un reloj de arena marcando tu final. En muchos juegos un radar te da seguridad. Aquí el radar es lo que más miedo te da a escuchar. Imagínatelo, pitido lento, más rápido y de repente silencio total. Si no lo ves es porque ya está demasiado cerca y lo peor, no lo puedes matar. Cada encuentro no es un combate, es un examen de nervios. Si corres, te escucha. El juego está diseñado para que aprendas de tus movimientos, como si el alien tuviera memoria propia. Esa es la genialidad del juego. No te da poder, te lo quita. Tus opciones son esconderte en una taquilla, gatear por un conducto o rezar para que no te vea. Y cada vez que pasa junto a ti, tan cerca que puedes oír cómo respira, entiendes por qué este no es un survival horror cualquiera, es un simulador de pánico. El terror no está solo en Alien, la propia estación se convierte en tu enemigo, puertas que no funcionan, sistemas apagados, incluso cuando no estás, lo sientes, el sonido del metal, un eco en un pasillo vacío, el goteo de un tubo, cada detalle hace que dudes en avanzar, y justo cuando crees que lo peor ya ha pasado, el juego te recuerda que no estás solo. Además del alien, también tienes androides hostiles, los llamados Working Joes. Estos enemigos no son tan letales como Alien, pero aumenta la sensación de que la estación conspira contra ti. La combinación es brutal, un entorno que nunca se siente seguro, un monstruo que puede aparecer en cualquier momento y una protagonista que sabe que cada decisión puede ser la última. Lo que hace grande a este juego es que no busca asustarte con un susto barato. El verdadero miedo está en la espera, ese momento en el que escuchas el radar, apagas la linterna y te quedas quieto, sin respirar, dentro de una taquilla. Sabes que si haces el mínimo ruido, la puerta se abrirá y el alien estará ahí. Por eso este juego es tan bueno. Es la recreación más fiel de lo que significa enfrentarse a un xenomorfo. Imprevisible, letal y terrorífico. Y esa es la esencia del verdadero terror. No saber cuándo va a aparecer, pero saber que va a llegar. 2. Amnesia, The Dark Descent. Si alguien te hace sentir como una presa, Amnesia va un paso más allá. Te arrebata todo lo que conoces como jugador. No tienes armas, no puedes defenderte y ni siquiera puedes confiar en tu propia mente. Desde que despiertas en ese castillo oscuro y húmedo, entiendes que aquí el terror no está en lo que ves, sino en lo que escuchas. Un portazo en la distancia, unos pasos que parecen seguirte y ese silencio que de repente se convierte en susurros, como si alguien estuviera dentro de tu cabeza. La mecánica más famosa es la cordura. En la mayoría de juegos, mirar de frente al enemigo te hace más fuerte. Aquí, mirarlo demasiado tiempo te destruye. Es el único juego donde hasta la mirada se convierte en un riesgo. Pero lo más aterrador son las criaturas, los llamados Gatherers, deformes, humanos retorcidos con mandíbulas abiertas y cuerpos destrozados. No aparecen siempre ni en el mismo sitio. Lo único que sabes es que si los ves, tu única opción es huir o esconderte. Y esa sensación de vulnerabilidad es lo que cambió las reglas del género. Y luego está uno de los momentos más traumáticos de la historia del terror, el monstruo del agua invisible. Una sala inundada, cajas flotando y de repente salpicaduras,
como si algo enorme corriera hacia ti, pero no hay nada en la pantalla, solo el sonido del agua y tus pasos desesperados para saltar a la siguiente caja. Ese enemigo ni siquiera necesita aparecer para asustarte, y aún hoy, más de una década después, sigue siendo uno de los recuerdos más traumáticos para cualquiera que lo jugó. La genialidad de Amnesia es que convierte cada mecánica en parte del terror. La linterna, por ejemplo, no es un recurso infinito, se apaga rápido, y cada vez que te quedas en la oscuridad, la cordura baja más, así que te obliga a elegir. ¿Prefieres quedarte en la oscuridad escuchando ruidos que pueden ser reales o imaginarios, o encender la linterna, gastar tu aceite y arriesgarte a que algo te vea? Ese constante equilibrio entre luz y oscuridad, entre lo real y lo imaginario, es lo que hace de Amnesia un viaje psicológico más que un simple juego de sustos. Y no olvidemos la ambientación sonora, puertas que chirrían, gritos lejanos, cadenas arrastrándose por el suelo. En otros juegos el sonido es un adorno, aquí es el verdadero enemigo. Lo impresionante es cómo un estudio pequeño, Frictional Games, logró en 2010 lo que muchos AAA no podían: crear un terror puro que no dependía de gráficos hiperrealistas, sino de imaginación, atmósfera y vulnerabilidad. Por eso Amnesia no solo es uno de los juegos más terroríficos de la historia, es también el padre de una ola de juegos de terror indie que inspiraron a títulos como Outlast, Visage y decenas de imitadores. 3. PT. Hay juegos que nacen para ser jugados y otros que nacen para convertirse en leyenda. PT nunca llegó a ser un juego completo, era solo una demo, un pasillo, una casa aparentemente normal, pero bastó con eso para convertirse en uno de los mayores traumas colectivos del mundo gamer. Todo empieza simple, un pasillo en forma de L, con una radio sonando de fondo, caminas, abres una puerta y vuelves al mismo sitio, pero algo cambia, y de repente entiendes que no es un bucle cualquiera, es una trampa psicológica. La genialidad de PT está en que nunca sabes qué va a cambiar en cada vuelta. A veces es algo mínimo, como una puerta entreabierta, otras un golpe brutal, un bebé llorando desde el lavabo, o la peor, la aparición de Lisa. Lisa es uno de los personajes más terroríficos. Su cara deformada, su sonrisa rota, su forma de quedarse quieta mirándote o aparecer de golpe a centímetros de la pantalla. No importa cuántas veces la veas, cada encuentro es una puñalada a tus nervios. Y lo increíble es que PT casi nunca te mata directamente. La mayoría del tiempo lo que hace es romperte psicológicamente. El pasillo es siempre el mismo, pero tu mente empieza a preguntarse qué va a cambiar en la próxima vuelta, y ese miedo anticipado es peor que cualquier susto. El diseño sonoro es otra obra maestra. No hay música, solo sonidos que hacen que la casa esté viva. Es un ejemplo perfecto de cómo el audio puede ser más terrorífico que la imagen. Lo mejor es que PT fue eliminado para siempre de la Play Store, y eso lo convirtió en una pieza de culto. Consolas vendidas por miles de dólares solo por tener el juego instalado. Un fantasma digital. En apenas unos minutos de demo, PT demostró que el verdadero terror no necesita monstruos gigantes ni escenarios enormes, solo necesita un pasillo, un fantasma y la certeza de que no importa cuánto corras, siempre volverás al mismo lugar. 4. Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. Mientras en Occidente el terror se centraba en monstruos y criaturas, en Japón se exploraba un miedo mucho más profundo, el de los espíritus, y ningún juego lo representó mejor que Fatal Frame 2. Aquí no tienes pistola, ni espada, ni armas futuristas. Tu única defensa es una cámara capaz de atrapar almas de los muertos. La historia sigue a dos hermanas, Mio y Mayu, atrapadas en un pueblo maldito lleno de fantasmas que murieron en un ritual sangriento, y lo aterrador no es solo lo que ves, sino la forma en que el juego te obliga a enfrentarlo. Cada vez que un espíritu aparece, tienes que levantar la cámara, mirar por el visor y esperar el momento exacto para disparar. Eso significa que el fantasma se acerca cada vez más hasta que ocupa toda la pantalla. Es un juego que te fuerza a mantener la calma cuando tu instinto natural es mirar para otro lado. Los diseños de los fantasmas son pesadillas puras. Uno de los más recordados es el espíritu de la mujer que llora, con la cara cubierta de cabello, acercándose lentamente como si fuera inevitable. La ambientación japonesa es otro punto clave. Casas antiguas de madera, linternas parpadeantes. El juego aprovecha la estética del Kaidan, las historias tradicionales de fantasmas en Japón, para crear un terror más espiritual que físico. La cámara no solo sirve como arma, también como ventana. Con ella puedes ver cosas que no están a simple vista, puertas que solo existen para los muertos. Cada foto se convierte en un acto de valentía. 5. Visage.
Si PT nos dejó con la promesa rota de lo que podría haber sido un nuevo Silent Hill, Visage recogió ese legado y lo convirtió en una pesadilla completa. Este no es un simple homenaje, es un viaje de terror psicológico que te deja marcado mucho después de apagar la consola. Todo comienza en una casa aparentemente normal, pero como en las mejores historias de miedo, cada habitación guarda un recuerdo oscuro, fotos familiares que cambian de lugar, puertas que se cierran solas, luces que parpadean sin razón y un silencio que pesa como si la casa misma respirara contigo. Lo que diferencia a este juego de otros es su forma de usar la atmósfera. Aquí no hay monstruos corriendo detrás de ti. El verdadero enemigo es la tensión. No sabes cuándo algo va a pasar, pero sabes que va a pasar. Ese miedo anticipado es lo que lo hace insoportable. El juego está dividido en capítulos, cada uno centrado en una historia macabra dentro de la casa. Uno de los más recordados es el de Dolores, una anciana que sufre psicosis y cuyos recuerdos deformados llenan la casa de apariciones perturbadoras. Su rostro demacrado, su risa quebrada y la forma en que aparece de repente en los pasillos son suficientes para dejarte paralizado. Con una atmósfera opresiva genera un terror mucho más cercano. No es un monstruo ficticio, es lo familiar convertido en pesadilla. La mecánica de la sanidad mental es otro toque brillante. Estar demasiado tiempo en la oscuridad hace que tu cordura caiga, y mientras más baja la cordura, más eventos paranormales empiezan a ocurrir. El juego convierte tu propia mente en tu peor enemigo. Visage logra lo que pocos juegos consiguen. No solo te asusta mientras juegas, sino que te deja pensando en él mucho después. Apagas la consola y aún sientes que hay algo en tu casa que no estaba antes. Estos fueron 5 de los juegos más terroríficos de la historia. Ahora dime, ¿cuál te atreverías a jugar de noche y cuál nunca jugarías en tu vida?